7:03 de la mañana. Vía Zoom desde Caracas, nuestra primera entrevista de la semana es con Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Administrativo. Miguel, buenos días, bienvenido. Buen día, Eduardo. Un gusto, como siempre, estar contigo y con la distinguida audiencia. Bueno, Miguel, cuando previmos esta entrevista y la coordinamos contigo, no existía la noticia de la extradición de Alex Saab. ¿Qué elemento le agrega al formato de las negociaciones en México esta noticia que, según Nicolás Maduro, es una puñalada mortal al diálogo y la negociación? La delegación de la oposición se quedó esperando y, según Gerardo Blay, hay motivos más que suficientes para insistir en buscar negociación y acuerdos con el gobierno. ¿Cómo queda el tablero? Bien, queda un poco como habíamos previsto en la última entrevista que tuvimos, Eduardo. Esto va a ser una negociación larga en la cual van a haber este tipo de situaciones. Van a haber suspensiones, alguno de las partes se parará de la mesa y se retirará. Fíjense un detalle interesante, que la delegación del gobierno declara que suspende su participación, no que se retira, que es una diferencia importante con lo sucedido en el 2019 en Dominicana. Entonces, aquí hay un elemento importante. Lo primero que está señalando es que suspende su participación, no se retira. Y segundo, como hablamos en su momento, esto es un diálogo o una negociación larga, de mucho tiempo. Es un tema complicado. Cada parte tiene sus complejidades en sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que frente a un tipo de actuación que sucede, pues una parte reacciona de una manera determinada. Y yo voy a poner un ejemplo que quizás no me gusta, pero que es adecuado. Cuando las negociaciones se dan en el marco de un conflicto bélico y no se pacta un cese al fuego, pues suelen suceder este tipo de escenarios. Es decir, frente a un ataque de una u otra forma, una de las partes puede tender a retirarse. Aquí no ha habido una suspensión en que cada parte quiera avanzar en sus pretensiones individualmente. Eso no se ha pactado. No se ha pactado, por ejemplo, que una de las partes conceda a la oposición algún tipo de actuación conjunta en manos de los activos en el extranjero, o que el gobierno conceda algo más dentro de la administración interna del país y de las instituciones. Entonces, como cada parte avanza en sus pretensiones, pues sencillamente van a haber este tipo de reacciones, porque esto es algo que se mueve a la par de la negociación. Después del 21 de noviembre, ¿de qué va a depender, crees tú, de qué aspectos, condiciones, novedades, de qué va a depender que se pueda reanudar el diálogo? Porque nadie ha tocado el tema de manera negativa o con ganas de dimitir de las elecciones hacia el 21 de noviembre. ¿Qué importancia tiene la triangulación de Alex Saab, México y las elecciones del 21N? Bien, yo creo situar lo que suceda luego el 21 de noviembre en cuáles son los verdaderos incentivos de las partes. Yo creo que hoy, desde el punto de vista fáctico, y es la realidad, el gobierno tiene un control importante de las instituciones y del territorio. Se perfila cada vez más como pues el gobierno que ejerce funciones, y por lo tanto sus incentivos no están aquí. Sus incentivos están en el control de activos en el extranjero y en las sanciones que impiden transacciones con el gobierno venezolano por parte de terceros países o de terceros privados. Eso es un elemento bien importante y es el incentivo fundamental para que el gobierno esté en la mesa de negociación. Y por parte de la oposición es donde está el reto del 21 de noviembre. Porque si hay unas elecciones que son competitivas, que cumplen con unos patrones o unos estándares mínimos aceptables por la comunidad internacional, pues la oposición va a tener la presión de esa misma comunidad internacional, que le va a decir, bueno, aquí está el proceso o el mecanismo de resolución de conflictos. De forma tal de que yo creo que luego del 21 de noviembre van a estar esos mismos incentivos. De hecho, el 21 de noviembre es más una pregunta para la oposición que para el gobierno, porque si las elecciones y la Unión Europea
certifica que esas elecciones fueron competitivas y fueron de acuerdo a la norma, pues la comunidad internacional presionará aún más a la oposición para que en el marco electoral dirima el conflicto venezolano. Fíjate, desde el punto de vista legal, ¿cuál es la importancia de la manera en que se hagan las cosas de aquí en adelante? Porque hay una comunidad internacional que está pendiente de las definiciones internas, hay un Consejo Nacional Electoral que ha hecho un esfuerzo evidente porque aquí esté una misión de la Unión Europea, una representación de la ONU para las elecciones. Al final, cualquiera puede suponer que el balance, el resultado definitivo del 21 de noviembre podría influir de manera determinante en los tiempos por venir. Es así, Eduardo, es así. Es tal cual como tú lo planteas. Por eso es que el evento electoral es para mí el elemento fundamental que va a plantear. O sea, la comunidad internacional, más allá de sus legítimas preocupaciones por que no se violen los derechos humanos en Venezuela, porque se respeten las libertades políticas y se institucionalice, el elemento fundamental que tenemos en Venezuela de cara a la comunidad internacional es la estabilidad del país. En la medida que el país no se estabilice, pues afectamos a la región, y la afectamos a través de migrantes, la afectamos a través del manejo, por ejemplo, de la pandemia. Entonces, hay una preocupación también muy pragmática por parte de la comunidad internacional en este caso. Y como hemos visto que ha sucedido en el pasado en Venezuela, y cito el caso del 2003, del referéndum revocatorio del año 2003, en el cual lo que se vio en su momento, que la comunidad internacional está más preocupada por la estabilidad de Venezuela que en realidad por el contexto o elementos internos de lo que pudiera estar sucediendo en la medida que eso lo afecta. Insisto, sin dejar de lado una preocupación legítima por los derechos humanos, pero creo que está comenzando a privar un pragmatismo en la comunidad internacional. Y quizás, sobre todo, porque la falta de unión de la oposición y algunos elementos o algunas críticas en el manejo de activos hacen preocuparse a la comunidad internacional también de que esta situación se prolongue. Entonces, ¿a qué pareciera que está apuntando la comunidad internacional? A crear condiciones para que en Venezuela se resuelva internamente el problema en la medida que el conflicto venezolano desestabiliza la región. Fíjate que todo es tan particular que en las imágenes del pronunciamiento de ayer de la representación de la oposición en México, donde se quedaron esperando, uno supone que por una formalidad, pues esta delegación estaba allá. Aparece Tomás Guanipa, un Tomás Guanipa que hasta hace poco estaba exiliado, decía que no podía entrar a Venezuela, que no se podía votar y que ahora es candidato al municipio Libertador y está allí al lado de Blight. Fíjate tú qué complejo es esto. Ahora, tú acabas de citar dos variables que son muy importantes, la desunión en la oposición y el tema monómeros. Tú has citado el tema monómeros, que son dos cartas a favor de Maduro y su gente en estas negociaciones. Es correcto. Y ese es un punto fundamental, porque la comunidad internacional que ha transmitido la idea de mantener todo el esquema del 2019 que ha conducido o que planteó la oposición como una alternativa de cambio en Venezuela, pues no resultó. No solo que no resultó, sino que adicionalmente plantea dos problemas de cara a una negociación. Primero, el fraccionamiento, su fraccionamiento interno como oposición hace que sea muy complejo a los efectos de la negociación, porque ¿con quién realmente estás negociando? ¿Cómo tú como oposición me garantizas que lo que pactemos lo puedas cumplir si a lo interno tú no tienes las condiciones para garantizarme lo que estás? Eso es un elemento importante. Y el segundo, que ciertamente las dudas fundadas que existen sobre el manejo de activos hacen una preocupación sobre cómo va a continuar esos activos hacia el futuro, a quién se los otorga. Ojo, es un problema muy complicado de desarmar también, no es un problema fácil. Entonces, ¿qué sucede en este caso? También por parte, aquí la comunidad internacional, y yo creo que en definitiva, Eduardo, lo que está sucediendo es que hay una negociación del gobierno con la comunidad internacional que está presionando por reinstitucionalizar el país y que el país vuelva al hilo democrático. Ahí el verdadero actor que está es la comunidad internacional que mantiene a la oposición. Por eso, quien puede darle de verdad lo que el gobierno necesita para seguir en la negociación
es la comunidad internacional. Y por eso es que van a seguir las negociaciones, porque la desunión interna definitivamente de la oposición no favorece. Entonces, la verdadera parte es la presión de la comunidad internacional democrática que desea reinstitucionalizar el país, que desea que el país vuelva a un cáncer institucional y democrático verdaderamente, y ahí es donde está. Por eso es que negociación va a seguir existiendo. Oye, qué interesante análisis y la manera en que lo concluyes. La importancia protagónica no solamente como gestor de buena voluntad, sino como un factor de negociación de la comunidad internacional para que se resuelvan las cosas en el país entre los venezolanos. Miguel, un grande agradecimiento para ti y las ganas de volver a conversar pronto. Hasta luego. Un gusto siempre, Eduardo. Fuerte abrazo y saludos a toda la audiencia. Miguel Mónaco, doctor en Derecho, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello y profesor de Derecho Administrativo, 7:13 minutos.